Y allá vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el motor. Bueno, yo hoy voy a hablar lo menos posible, porque con esta vocecita que tengo comprenderán ustedes que me puedo quedar mudo en cualquier momento, Dios no lo quiera. Don Julio González de motorgallego.com, buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Pues no tan bien como tú, sobre todo en voz, pero hago lo que puedo. Oye, estamos intentando localizar a Albert Llovera, pero todavía no nos ha contestado, así que vamos tú y yo adelantando camino. A ver, resultado del Dakar, porque íbamos a hablar con el del Dakar, claro, de nuestros galleguitos. Pues el resultado para los gallegos, para los dos gallegos que participaron, fue muy bueno. Diego Vallejo con Óscar Fuertes acabaron en la posición número 30 al final. Son de el tercer equipo español de coches. Si solo contaran españoles, que habrían quedado terceros. Ganó Sainz de primero, Isidre Esteve quedó en la posición 20 y 30 de Diego y Óscar Fuertes. Pero después tenemos una persona que prácticamente no se nombró, que no se habló de él, que es Fran Gómez Payas. Ya sé quién es. Es un piloto de Carballo que corrió en motos en un equipo privado y que llegó a Córdoba. O sea, acabó la carrera sin ningún tipo de problema, acabando en la posición número 76. Qué bien. Fue un auténtico maratón, porque al final había tenido un problema en una mano, prácticamente no la podía doblar, los dedos no los movía, y sufriendo así las dos últimas etapas, pues acabó el Dakar y en la posición 76. Os de Carballo son duros. Que realmente es un auténtico logro. Oye, ¿y cómo se ha metido así a la brava, como privado y para allá? No, ya ha corrido anteriormente. Ah, ya corrió anteriormente. Empezó en el año 2006, si mal no recuerdo. Ella hizo varias carreras, pero solo acabó, me parece que una. Pero bueno, independientemente de eso, este año la abordó. O sea, porque este año el Dakar fue una auténtica escabechina. Quien mejor nos lo puede contar es alguien que lo ha sufrido en carne propia. Don Albert Llovera, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿fue de verdad tanta escabechina este año? Bueno, yo creo que los primeros 3-4 días fueron terriblemente complicados. No porque antes también se hacía arena, pero no se hacía tal cantidad de kilómetros y sobre todo de la luz, el sol, de la manera que daba con la arena tan blanca, pues provocaba bastantes desperdicios para la gente. Que no vieras un carajo, luego, vamos, que no vieras un carajo. Sí, y luego otro de los problemas que ha habido es que últimamente la gente está acostumbrada a ir al Dakar como si corriera una baja. Que todo el mundo va a fondo. Ya. Y claro, las dunas de este año estaban cortadas por detrás, con lo cual los coches golpeaban mucho de morro. Y esto es un poco como un matrimonio, ¿sabes? Que cuando tú te pasas un poco y la parienta... bueno, pero no pasa nada, no pasa nada, pasa nada, pero me la apunto, ¿sabes? Y a la que llevas 40, ahora me la apunto y ahora me rompo. Un poco para que nos entendamos, ¿no? Oye, Albert, perdona, que lo primero y fundamental, ¿qué tal la operación de la mano? Bien, la de la izquierda ya está bastante consolidada por las placas y los tornillos. ¿Qué tuviste fractura complicada? No, es una rizoartrosis de desgaste. Sí. Y entonces el cartílago ya me desapareció hace un año y pico, me rozaban los huesos y es por el movimiento que hago en el acelerador. Claro. Con el acelerador y entonces pues otro que sí, que no pasa nada, pero que al final te pasa lista, ¿no? Entonces, claro, te la fue guardando también, ¿no? Sí, y en la derecha tenía el tendón del dedo del medio, sí. Pues muy desgastado y ahora también lo tuvimos que abrir para deshincharlo y todo, y ya va bastante bien, o sea, tiene un mes y medio solamente la operación, pero ya tengo bastante movilidad y bastante fuerza, un poco más complicada el de la izquierda que se está alargando, que es normal también. Hombre, claro. No, y sobre todo que las consolidaciones óseas tardan más tiempo. Como tiene que ser. Sí, y a clavarle los tornillos pues tiene un poco más de complicación. Oye, por cierto, ¿qué te pareció la victoria de Carlos Sainz? ¿La esperabas? Sí, a mí me ha parecido genial. Hombre. Genial. Porque... Oye, que ahí estaba Loeb y Peter Hansel. Sí, pero el planteamiento que hicieron este año con Lucas pues fue muy bueno. Al final tampoco no ganaron tantas etapas. Habrá ganado 2 o 3 etapas como mucho. ¿Sabes? 2 etapas habrá ganado. Sí. Y
y en total tiene unas 30 de los 8 o 9 veces caído, o sea que tampoco nada. Ha hecho un poco de Peter Hansen, pero un poco más rápido. Ya. Y entonces realmente también ha tenido algo de suerte, que esa es fundamental, claro, porque él ha tenido suerte, pero los demás también tienen suerte, claro. Porque de cosas y tropiezos y paradas todo el mundo tiene. Claro. Es un rally muy largo, muy puta, y bueno, hay que confiar también un poco en la suerte, desde el kilómetro 1 al kilómetro 9000, Yo me alegro mucho por Carlos porque se lo gana a pulso, que ya tiene unos añitos de darle caña al acelerador. Sí, no, y además que es muy profesional, que no solamente es el Dakar, es todos los entrenos, la puesta a punto del Peugeot que la ha hecho él, la ha evolucionado él desde los últimos 4 años, habían ganado todos menos él, ¿sabes? Y le faltaba él y lo es, ¿sabes? Ya. Sí, pero muy bien. Qué maravilla. Me alegro. Julio, puedes preguntar cuando quieras, Yo encantado de escuchar a Albert. Hola, Albert, buenos días, soy Julio. Muy buena, Julio. Mira, esto ya te toca más directamente. ¿Qué te pareció la carrera de Óscar Fuertes con Diego Vallejo de copiloto? Porque Diego la abordó. Me pareció genial. Óscar ha tenido un montón de suerte de tener a Diego al lado, ya te lo digo directamente. Eso lo dicen hasta la escudería. Diego es un trozo de copiloto que se adapta a la especialidad que sea, pero además es un amigo dentro del coche, con lo cual el piloto, aparte de nervioso y de tener poca paciencia, sobre todo viniendo de los rallies, que esto es otro pack, Diego es santa paciencia, madre de Dios con Santa María, y es muy buen copiloto, tiene muy buen ambiente dentro del coche. Eso no quiere decir que a veces sea él el que también explote, porque también explota como buena persona, ¿me entiendes? Pero en ese momento también debía entrar Óscar, ¿sabes? También nos pasaba conmigo, que yo he tenido la gran suerte de Diego de estar a mi lado 2 o 3 años, ¿no? Y es un placer, ¿sabes? Oye, evidentemente condicionado por la recuperación de tus intervenciones quirúrgicas y, por supuesto, damos por descontado que el año que viene te veremos en el Dakar. Pero de aquí a allá, ¿qué proyectos tienes? Pues mira, ahora de entrada voy a empezar a competir en el hielo, en las G-Series de Andorra, ¿vale? Que, por cierto, se ha suspendido la primera carrera, que era la semana pasada. ¿Y eso? Y me la han puesto el último fin de semana que ya no había carreras, que es el mismo día donde tengo que venir a vuestro evento. Espero, yo hablé con los de vuestro evento, que espero que no me juegue el campeonato, porque yo más que nada lo voy a hacer el hielo para coger fuerza en las manos y todo, ¿sabes? Ojalá que no me juegue el campeonato y que no sea ningún inconveniente para las dos partes y pueda venir, que es lo que más ganas tengo de venir aquí. Julio, cuando Albert dice que viene nuestro evento, ¿a qué se está refiriendo? Es que no sé si lo podía decir o no. Sí, claro que sí. Va a estar en el segundo Rally Mix de la escudería Cuntis Villa Termal. Pero Albert, ¿cómo te has dejado liar por estos? Porque estos tienen peligro, ¿eh? Bueno, pero ya me va bien. O sea, peligro más peligro, ojo que arribamos, ¿sabes? Entonces, ya está todo. Yo creo que también se lo merecen, ¿sabes? Que os lo merecéis. Aquí hay mucha afición, la gente me quiere mucho, yo también es una parte de España que lo he vivido mucho por los Vallejo, por estar en un equipo en As Pontes con Lino, no sé, yo creo que todo tiene. Yo ya sabéis que siempre tengo un rinconcillo para los que siempre me han ayudado. Yo creo que también todo el mundo tiene un merecido sitio en esta vida, ¿sabes? Oye, Albert, tú que llevas ya una temporadita en esto, ¿por qué crees que hay tanta afición tanto en Cataluña como en Galicia, Asturias, a esto de los rallies? Sí, no sé, un poco la altura, un poco el tipo de climatología. No sé, la verdad es que son provincias, las del norte y los Pirineos, que les gusta más, ¿no? Que tienen ahí
coger la nevera, me voy a ver 2 tramos o compito con un... Me da igual. Para empezar puedes arrancar con un 127, con un Saxo o con un Megane, ¿sabes? Que te da igual, no hace falta que tengas hecho un coche de carreras, ¿sabes? Sino con cualquier cochillo, aunque sea antiguo, de los de la Copa Punto y tal, ya llenan, ¿sabes? Y yo creo que es muy importante de intentar de arrancar. Una vez que has arrancado, luego ya decidirás por X cosas, sobre todo por la economía, ¿no? Pero una vez arrancado o ya lo hayas hecho, ves si también sirves o no, y eso también es una prueba. Y la gente de todos estos sitios como vosotros, pues no sufren eso de si no lo hago bien o si no lo hago mal. No, lo quiero hacer, es un objetivo, ¿no? Y eso es lo que nos alegra la vida, tener estos tipos de objetivos, y luego la afición no corre y está allí en las cunetas de a gusto, ¿no? Porque aparte de cogerse los pedales que me cogen, casi todos, hay gente muy entendida, y eso realmente se gusta, ¿no? O sea, un tramo del Mundial de Rallys en medio de Barcelona, pues irán una mezcla atómica de gente, ¿no? Pero en un tramo ya va más gente más que sabe, ¿no? Aparte de los 4 que pasaban por allí, los demás saben un poco de qué va, y eso es importante en los rallies. Nos decía aquí un día un colega tuyo, Marcos Burgos, decía que aquí en Galicia coges un coche, le pones 4 barras y ya tienes 10.000 tíos esperando para verle pasar. Y sin embargo no tenía en los medios de comunicación el reflejo que le corresponde, con lo cual, evidentemente, los patrocinadores dicen, coño, pues para no tener repercusión o recuperar la pasta que invierto, pues, ¿por qué crees que no hay esa repercusión en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, naturalmente? Pues no. ¿Os pasa lo mismo por ahí? Sí, pero a ver, lo que tú me estás contando es que los patrocinadores grandes no entran, pero claro. Los pequeños sí. Los pequeños sí, claro, a eso me refiero. Los pequeños sí, entran, sí. Y yo valorizo mucho esto. Y entonces, esta gente que empieza, claro, no, si van a llamar a la puerta de Repsol, pues sí, claro, es normal que te digan que no, ¿sabes? Porque ya puesta a alguien con mucho nombre, ¿vale? Pero el pub de no sé qué, sí, el taller de no sé cuántos, y no sé cuántos, ya te da, pues, es dinero que él también, para él también es a fondo perdido, ¿sabes? Sí, no te va a preguntar si es una lástima que las televisiones autonómicas o no saquen un plus, porque supongo que ya tendréis algún programa también vuestro. Pues sería explotarlo un poco más. No sé. Cataluña sí que pasa, que es lo que yo tengo más cerca, sí, aunque no sea allí, pero en Andorra, por ejemplo, no hay ningún programa de motor, ni uno. Sí, y en Galicia tampoco, que eso es lo malo. ¿Sabes? Y es una pena, ¿sabes? Porque sabiendo la afición que hay, yo qué sé, la parte publicitaria del intermedio, de principio, de final, existe. Claro. Con lo cual, si en vez de hacerse a las 4 de la tarde, que esa es otra, ¿sabes? Claro. Si hiciera a las 7 o las 8, cuando la gente ya se va para casa y lo pueden ver en el bar o en el pub o en casa con los amiguetes y no sé qué, tomando unas cervezas, pues sería hora punta antes de las noticias o algo así, ¿sabes? Eso es que es formarlo y venderlo. Qué bien escuchar a gente que sabe de lo que habla. Decía Wim Wenders, que aquel maravilloso director de cine alemán, que decía, cada vez es más raro escuchar a gente que sabe de lo que habla. Pues en este caso concreto, Albert Llobera sí sabe de lo que habla, y además el sentido común que trasciende sus palabras. Pues Albert, ha sido como siempre un placer charlar contigo, tenerte con nosotros, y te esperamos para eso sí y le dices a los del hielo que lo siento mucho, pero que tengo un compromiso. No, yo en principio si no juego nada, no tengo. El único problema es ese, ¿no? Imagínate, yo nunca he hecho hielo y también es una especialidad que me falta, porque soy muy polivalente, entonces me falta el hielo ahora, entonces ya también lo habré hecho, ¿sabes? Que yo creo que, pero bueno, que si no pasa nada, que me tendréis allí no solamente el día de la carrera de la conferencia, sino que voy a estar 2 o 3 días para que la organización hace un esfuerzo muy grande. Y bueno, para mí va a ser un placer de poder estar aquí también. Pues Albert, un abrazo muy grande, muchísimas gracias y recupérate pronto de esas manitas, ¿eh? Ahí estamos, muchísimas gracias. Un abrazo, que tengas un buen día. Un abrazo, Julio, un crack este tío, ¿eh? Total y absoluto.
Un crack ese tío, así da gusto, joder. Total y absoluto. O sea, y cuando venga Kuntis, bueno, va a ser espectacular. Como tiene que ser. Oye, tenía yo una pregunta. Siempre acabamos charlando de posibles alternativas ante la sostenibilidad de los motores, ¿no? Y resulta que hemos hablado ya en una ocasión de la instalación de gas licuado en los coches. Y creo que has tenido una experiencia no hace mucho, ¿no? Pues esta semana me fui a Biturbo, quedé con José, con el propietario, y me enseñó una instalación que le había hecho a un Opel Vectra V6. Un V6 es un coche que no te baja del 12, 13, 14 de consumo, como lo aprietes llevándolo. Hombre, con 6 cilindros ya podrá. Un poquito alegre. Entonces me enseñó toda la instalación. Sí. O sea, donde ya los inyectores, cómo se hace, la centralita, por decirlo de alguna manera, que es lo que convierte el líquido, lo convierte en gas para al motor. Sí. Y arrancamos el coche en modo gasolina. Sí. Lo dejamos calentar un poquito y en el momento le dio un botón y entró a funcionar directamente el LP. Sí. Sin cambio de ningún tipo. El coche mucho más silencioso. Sí. Y casi no oías ruido ninguno. Yo me quedé muy sorprendido. O sea, pero apretando simplemente un botón cambias de gasolina a CLP. Y además tratándose de un 6 biturbo, vamos, de un motor de 6 cilindros, lo que está claro es que esa hipotética reducción de un 5% en la potencia ni se la va a notar. No se lo va a notar. Y entonces la pregunta que le hice es si le iba a aumentar un poco el consumo, o sea, porque estamos hablando que el GLP gastas un poquito más. Pues concretamente en este coche, lo que me estuvo contando, porque ya es un coche que tiene la instalación hace tiempo, sí. El propietario no le notó absolutamente nada de diferencia. O sea, que más o menos gasta lo mismo, con la ventaja de que está a 67 céntimos el litro. No, claro. Que esa es la ventaja. Bueno, no demos ideas, que si no lo suben. Sí, no, después, como haya muchos coches GLP, ya verás cómo lo van a subir. Hombre, claro, pues igual que pasó en su momento con el diésel. Con el diésel, exactamente. Y, por ejemplo, hay un detalle que en Madrid, sí. Lo que comentabas tú el otro día, el tema de los híbridos con motor de GLP, sí. Pues hay muchos híbridos que están cambiándose el motor eléctrico por GLP. ¿Y eso por qué? Porque le sale más barato montar la instalación de GLP con el motor de gasolina que cambiar las baterías que se les van estropeando. O sea que la batería cuesta una pasta. Perdón, las baterías andan aproximadamente entre los 3.500, 4.500 euros. ¿Y cuánto duran? Pues sobre 200, 250.000 kilómetros. Nada más. Y un taxi los hace. Hombre, que sí los hace. Pues están pensando, o sea, hay muchos que ya lo han hecho y hay otros que están esperando para dejar las baterías y ponerse en GLP. Mira tú. Bueno. Pero pues, como taxi, o sea, en... Ya, está en claro. Madrid. Sí, porque está la reducción de costes es abismal, es la mitad. Sí, está claro. Y vamos, haciendo esos kilómetros, amortizas la instalación echando virutas. En menos de un año. Vamos, en 6 meses tienes amortizado la instalación. Y más, si tienes que cambiar las baterías, pues entonces ya directamente te lo ahorras. Claro, no cambias las baterías y te vas directamente al GLP. Oye, por cierto, que... Tengo ganas de probar la carretera, ¿eh? Ver cómo funciona. Bueno, seguramente funciona bien. Sí, con una reducción del 5% de la potencia es una tontería. No es nada. Eso ni lo notas. Oye, por cierto, que por fin no hay costes para el peaje de Redondela. Pues esa noticia es boom que saltó ayer y que hoy está en todos los medios. La van a suprimir, no sabemos cuándo, pero bueno, va a ser en cuestión de poquito tiempo. Sí. Era algo que se llevaba reclamando en Vigo desde siempre. Porque es un poco como hacer la circunvalación de Vigo, un poco como tenéis vosotros en Santiago con la autopista. Sí. Que aquí querías ir a Redondela, tenías que pasar a narices por peaje y te costaba pues 70 céntimos. En este momento eso te lo vas a ahorrar. Y queda, pues oye, prácticamente la circunvalación hecha desde Redondela hasta Samil. O sea, no tienes que tocar Vigo para pasarlo. Eso lo va a agradecer de forma mucho, gratuita. Claro, eso lo va a agradecer mucho el tráfico de Vigo. El tráfico de Vigo y lo que es el transporte. Claro. Porque muchísima gente que se queda pues en la zona de Chapela y tiene que dar una vuelta, o sea, se atasca en Vigo y de esta forma te coges la autopista y estás en un momento. Claro. Sin ningún tipo de problema. De todos modos, aquí nadie da puntada sin hilo, lo cual significa que esa reducción del peaje, reducción o supresión del peaje de Redondela, lo vamos a pagar por otro lado. Sí. El resto de los gallegos. Bueno, gallegos y todos los que pasen por la autovía. Están hablando, todavía no saben cómo lo van a aplicar, pero ayer lo comentaban así, yo lo vi en la radio, lo comentaban por encima que la siguiente obra que haya que hacer en la autopista que la tiene que asumir Fomento, que no lo va a asumir Audasa. Sí, no me extraña. Eso es lo que dicen, pero bueno, todavía no está confirmado ni se sabe cómo se va a hacer exactamente. Ya. Oye, cuéntame alguna cafrada. Pues mira, la cafrada la vi yo ayer.
Ahí va. Pero no es una cafrada movilista. Es una cafrada de dos que iban haciendo footing. A las 8 de la tarde venía de una reunión. Sí. Y por la Pío 325, la famosa carretera donde van los ciclistas y gente haciendo footing, pues eran las 8 y pico de la tarde y no llevaban nada reflectante. Pero si a las 8 es casi de noche. Es de noche. No llevaban, es que ni un brazalete. Ay. Ni chaleco, ni visera, no llevaban absolutamente nada reflectante. Iban con las mallas y vestidos de negro, y iban bien, iban por mi derecha. Pero no llevaban nada reflectante. Pero serán animales. Luego se quejan de que, claro, tú vas conduciendo tranquilamente y no puedes reaccionar a tiempo. No, porque no lo ves. Claro. Y por encima, si van de negro, peor todavía. No, claro. Si van de negro, peor todavía. Pero bueno, también rompamos una lanza. Había uno que llevaba una visera, fue otro, que llevaba una visera con luces intermitentes. Bueno, menos mal, hombre. No llevaba reflectante, pero llevaba la visera con las luces intermitentes. Vamos, y que se le veía. Se le veía perfectamente, pero los otros dos no se les veía nada. Absolutamente nada. Vaya, pues. Entonces, claro, con lo que comentabas tú, no tienes un tiempo de reacción. No, imposible. Oye, por cierto, nos queda un minutillo, pero ¿qué es eso de solidaridad entre conductores? ¿Qué es lo que la gente debería hacer o no debería hacer pensando un poco en los demás? Porque a mí lo que me da la sensación muchas veces de que la gente lo que hace mal lo hace porque no se le ocurre pensar en los demás que van por la misma vía. Exactamente. Tú, por ejemplo, vas por la autopista. Sí. 2 carriles y tienes el típico que se te pone en el de la izquierda, sí, y que por mucho que le des de luces, que le pites, no se cambia. Tienes que pasarlo por la derecha con el correspondiente riesgo. Sí. Oye, que no vas tú solo conduciendo. Después, por ejemplo, en carretera convencional, están limitadas a 50, 60, 70, 90, algunas. Y ves a la persona que pone el coche a 40, va a su bola y no le importa absolutamente nada la caravana que va formando detrás. ¿Y para qué va a correr más si va de primero? Sí, en eso también tiene razón. ¿Que es un gilicoche? Pues oye, no hay problema porque lo puedes rebasar pisando raya continua. Sí. Pero a un coche convencional no lo puedes adelantar pisando raya continua. Está claro. Entonces tienes que ir detrás de él hasta que llegues a un sitio donde es una raya discontinua. Ya. No se fijan. Después, por ejemplo, en las ciudades, lo ves en Santiago, en Vigo, en cualquiera, en Lugo, aparcar en doble fila e incluso en triple fila. Oye, que es un momento que voy a dejar un paquete. Que vale. Da igual. Busca una zona donde puedas aparcar. Claro. No obstaculices una calle. No estaciones jamás en la vida en una plaza de minusválido. Hay un vídeo por ahí viral de una ciudad brasileira donde lo que hacen cuando ven que un coche está aparcado en una plaza de minusválido, le rellenan totalmente el coche con post-its. Pero totalmente, es decir, le ponen una especie de piel encima a base de post-its que luego el tío para sacarlo se vuelve loco. Y encima naturalmente le denuncian, ¿no? Hombre, por supuesto, como tiene que ser. Después otra cosa, que esta sí es peligrosa. ¿Cuál? La incorporación a una vía de alta capacidad. Sí. Tú cuando te vas a incorporar a una autopista tienes tu carril de aceleración. Sí, claro. Para adecuar tu velocidad a la de los otros coches. Claro. Es lo que hay que hacer. Claro. Pues hay muchísima gente que lo que hace es llega al enlace, o sea, se mete por el carril de aceleración, para el coche para ver si viene alguno. Es decir, como si fuera un stop. No es un stop, tienes un ceda al paso, tienes que ir acelerando, ver si tienes un hueco, si no lo tienes, pues oye, frenas un poquito hasta que lo tengas y aceleras. Y hay mucha gente que frena. Sin duda. Y eso te digo, eso es peligroso. Y luego la última, que algún día conseguiremos que la gente lo entienda. Cuando llegas a las rotondas. Es decir, que en la rotonda tiene preferencia el que ha llegado antes. Exactamente. Y en Vigo, eso en Vigo se solucionó con las turboglorietas, que funcionan de maravilla. Las turboglorietas, ¿qué es eso? Por ejemplo, la primera que se hizo fue la del campo en Colla. Sí. Tiene 3 carriles. Y cada carril de la glorieta es para una de las calles que tienes. El de la derecha es para girar hacia Martín Echegaray, el del centro es para irte hacia el centro de Vigo, y el carril de la izquierda es para girar de nuevo hacia Samil. Lo tienes indicadísimo. ¿Cómo tiene que ser? Tienes las rayas discontinuas en caso de que quieras cambiar a otro sitio, y quedó perfecto, nadie se equivoca. Pero mientras tanto, en donde no haya las turboglorietas, por favor, acuérdense, todas las entradas a una glorieta tienen
una señal enorme en el suelo y de pie, que significa ceda el paso. ¿A quién hay que ceder el paso? Al que ya está dentro. Y da igual que salgas de una autopista o que vengas por una carretera nacional. Da igual. Se me acaba el tiempo. Julio González, de motorgallego.com. Un abrazo muy grande, que tengas un buen día. Igualmente, Ignacio, mejórate.